Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Paula Adam Castillo y soy colaboradora en la Escuela de Enfermería de la FE, y junto con mi compañera Elena y mis compañeros Néstor y Enrique hemos hecho este estudio de investigación titulado Influencia de la implementación de las metodologías activas en la satisfacción de los estudiantes universitarios. Vamos a seguir el siguiente índice. Y bueno, para introducir un poco la ponencia, hablaremos sobre el Espacio Europeo de Educación Superior y los nuevos acuerdos que han incorporado sobre el cambio de paradigma y sobre los nuevos roles que tiene el alumno y el profesorado. En primer lugar, el profesor va a ser el gestor del proceso de enseñanza de aprendizaje, motivando a los alumnos, orientando, preparando, facilitando, evaluando y promoviendo toda la investigación. De manera que el alumno será el agente activo de todo su aprendizaje. El objetivo principal de nuestro estudio fue conocer la influencia de la implementación de estas metodologías activas y cuáles de estas metodologías activas se asociaban con la satisfacción de los estudiantes universitarios en la propia asignatura, que se llama Bases históricas, epistemológicas y éticas de la disciplina enfermera. Y este estudio se realizó durante 3 cursos, el 21-22, 22-23 y 23-24. La metodología que utilizamos es un estudio descriptivo transversal con una muestra de 162 alumnos de segundo grado de esta asignatura, Bases históricas, epistemológicas y éticas de la disciplina enfermera. Los tipos de metodologías activas que utilizamos a lo largo de estos 3 cursos son muy diversas y en algunas incluimos herramientas digitales. Hablamos de gamificación y de quiz online, análisis y reflexión sobre artículos de investigación y de opinión, búsqueda activa por parte del alumnado de información, conocimiento compartido entre los propios alumnos, con profesores y también con invitados, experiencias con invitados externos, realización de mapas conceptuales, simulación con casos clínicos reales y medios audiovisuales sobre la materia, por ejemplo, una película. Siguiendo con la metodología, utilizamos encuestas de satisfacción desde la plataforma Google Forms, evaluando dos cuestiones. La primera, la satisfacción con la asignatura y sobre si estaban insatisfecho o muy satisfecho, con una escala de Likert del 1 al 10. Y la segunda, la preferencia por el tipo de metodología activa, desde no me había parecido interesante, así que me había parecido muy interesante. Por último, con la finalidad de ver qué metodología activa impactaba o estaba relacionada con la satisfacción de la asignatura, hicimos un método estadístico de regresión lineal con el nivel de significación estadística de P menor de 0,05. Los resultados descriptivos de la muestra fueron, como ya he comentado anteriormente, 162 estudiantes, de los cuales la gran mayoría, es decir, 137 alumnas eran mujeres. La edad media era de 21,49 años, pero teníamos un rango desde alumnas de 19 años a 58 años. Y los cursos académicos vemos que básicamente la frecuencia es prácticamente la misma, simplemente en el curso 2022-2023 tuvimos un poco más de muestra. Respecto a la variable dependiente satisfacción de la asignatura, vemos que del 0 al 5 no obtuvimos ninguna puntuación y vemos que la gran mayoría nos puntuó el nivel de satisfacción de la asignatura con un 9, casi el 50% de nuestra muestra, y después una gran representación en la puntuación del nivel de satisfacción con el uso de estas metodologías activas entre el 8 y el 10. Respecto a las variables independientes, que serían las diferentes metodologías activas preferidas que ha elegido el alumnado, encontramos que la que prefieren es el análisis y reflexión de artículos científicos o de opinión, seguido del conocimiento compartido y de la simulación con casos clínicos reales.
Pero al hacer la regresión lineal para ver qué metodología activa impactaba mejor con la satisfacción en la asignatura, encontramos que la variable que contribuyó significativamente fue el conocimiento compartido, bien entre alumnos, con el profesorado o con invitados. Entonces, esta asociación positiva sugiere que debemos de cambiar esta estrategia de intercambio y colaborar más entre los alumnos y profesores y profesionales para mejorar la satisfacción de los alumnos, porque hemos encontrado estudios donde informan que estas metodologías activas impactan positivamente en el estado emocional, el desarrollo de habilidades sociales, en su rendimiento académico y deportivo, es decir, que los prepara para un mejor futuro y para sus desafíos tanto académicos como deportivos. Asimismo, encontramos diferentes estudios donde este conocimiento compartido, que era la metodología activa que ellos mismos habían seleccionado, se relaciona que este aprendizaje eficaz es muy fácil de crear porque lo hacen ellos mismos compartiendo conocimientos y, por tanto, ellos mismos son capaces de solucionar los problemas que se plantean en el aula. En segundo lugar, la inteligencia emocional y la motivación para el aprendizaje que genera este conocimiento compartido influye en las emociones positivas del alumnado, motivándoles y creándoles mayor interés por la asignatura. En tercer lugar, estas interacciones informales que se crean en el aula mediante la invitación de invitados o las charlas más informales con los alumnos crean un sentimiento de pertenencia al grupo y, por tanto, mejoran sus relaciones sociales. Estas interacciones y apoyos formales entre los propios estudiantes crean también entre ellos grupos de amigos. Es por tanto que, como he dicho anteriormente, mejora su situación social. Y por último, las condiciones que fomentan este intercambio de conocimientos son mayoritariamente fuera del aula, donde se crea el sentimiento de pertenencia y ellos mismos pueden compartir con más facilidad estos intereses. Por concluir, la variable que contribuye significativamente a la satisfacción con la implementación de metodologías activas fue el conocimiento compartido, y apoyando esta correlación hemos encontrado diferentes estudios que avalan que beneficia a los estudiantes tanto en su aprendizaje, motivación, sentido de pertenencia y apoyo formal. Y esta es la bibliografía que hemos utilizado para el estudio. Y muchas gracias. Buenas, retomamos ahora sí con la ponencia 1 de esta sesión de la tarde. Y ahora nos hablarán del impacto del uso de TIC y del rol docente en el proceso de aprendizaje. ¿Qué opina el estudiantado? Isabel. Buenas tardes. Vale, pues vamos a hablar un poco de qué es lo que, como el título indica, qué es lo que opina el estudiantado acerca de cómo impacta el uso de las TIC y el rol del profesorado en su proceso de aprendizaje. Dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, las distintas metodologías que se han ido utilizando han ido incorporando sucesivamente el uso de las TIC, que cada vez ha cobrado más peso dentro de la metodología. De manera paralela, la evaluación del profesorado también ha supuesto un peso importante en la evaluación de ese proceso. ¿Se me oye? En la evaluación de ese proceso y se ha materializado en la implantación del programa docencia. De esta reflexión surge la necesidad de capturar qué es lo que percibe el estudiantado en su propio proceso de aprendizaje acerca de cómo impacta en él el uso de las TIC, y el rol del profesorado es identificar características de este profesorado que potencialmente podrían influir positivamente o negativamente en ese proceso. Y como objetivo secundario, a raíz de lo que se pueda vislumbrar,
pretendemos hacer unas propuestas de mejoras en la planificación e impartición de las materias, así como en la atención del estudiantado. La metodología que vamos a utilizar se puede distinguir de qué información partimos y qué tipo de análisis vamos a realizar. La información está compuesta por una muestra casual de alumnado de 9 asignaturas correspondientes a 7 titulaciones de 2 universidades, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, a quien se les ha pasado un cuestionario ad hoc formado por muchas preguntas, pero de las que hemos seleccionado unas de tipo Likert, que hacen referencia a los TIC, de 5 niveles, desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo, y 2 preguntas abiertas, donde se les preguntaba qué cualidades pensaban que debía de cumplir un buen profesor o una buena profesora y cuáles caracterizaban a un buen o un mal profesor. Sobre esos datos realizaremos un análisis estadístico exploratorio y con el uso del ChatGPT analizaremos las 2 preguntas de respuesta abierta. En cuanto a las preguntas de tipo Likert, que hacen referencia a las TIC, aunque fueron 6 preguntas, las hemos englobado en 4 grupos. Una, donde se pregunta si prefieren trabajar con lo digital frente a lo analógico. Otro bloque, donde se les pregunta si las redes sociales creen que se utilizan de manera útil en la docencia y si un grupo de WhatsApp en clases también es útil para su proceso de aprendizaje. Otro bloque que hace referencia solamente a la utilidad de la plataforma Moodle, que es la que utilizamos en las universidades públicas, y otra donde se les pregunta acerca del uso inapropiado de las TIC, es decir, si reconocen que acaban utilizando la tecnología en clase para fines no académicos y si piensan que las TIC distraen más que ayudan para la docencia. En cuanto a las preguntas acerca del profesorado, estas fueron 13 preguntas que hemos englobado en 5 bloques. En el primer bloque se recogen todas las preguntas donde se les cuestiona la relación que hay entre que el profesorado sea bueno o malo y su implicación y rendimiento académico. Otra acerca de la atención del profesorado acerca del estudiantado. Otro bloque acerca de la relación entre la exigencia del profesorado y su implicación con la asignatura. Otro en el que se pregunta sobre la relación que hay entre lo cercano que es el profesor y si esto les impacta positivamente en su implicación en la asignatura. Y otras 4 últimas preguntas donde se les pregunta acerca de su situación de más o menos comodidad en función de su concordancia con el género del profesor con el que está trabajando. Codificadas las preguntas estilo Likert, 1 para muy en desacuerdo y 5 para muy de acuerdo. Ahí tenemos las medias, es decir, algunas medidas son estadísticos de las 6 preguntas de TIC, donde podemos comprobar que la mediana se sitúa en valores igual a 4 para las 4 primeras preguntas TIC y valor igual a 3 para las 2 siguientes. Es decir, que al menos el 50% de los estudiantes contestaron que estaban de acuerdo en las 4 primeras preguntas TIC, es decir, que preferían lo analógico frente a lo digital, que veían útil el uso de las redes sociales y útil el uso de la plataforma Moodle, y sin embargo se mostraban más neutrales en cuanto al uso inapropiado de las TIC. Si realizamos el mismo estudio referente a las 13 cuestiones que hacían referencia, valga la redundancia, a características del profesorado, podemos observar como muy claramente las 4 primeras preguntas donde se les cuestionaba si había una relación directa entre que ellos consideraran que el profesor era bueno y hubiese muchos suspensos, hubiese muchos aprobados o fuese malo y hubiese muchos suspensos. La mediana se sitúa en los valores 5 y 4, es decir, al menos el 50% de los estudiantes contestaban que estaban muy de acuerdo o de acuerdo con esa afirmación. Y las variabilidades, es decir, los casos en los que concuerdan más las respuestas de los alumnos se dan en la primera cuestión, es decir, casi todos estaban de acuerdo en que si el profesor era bueno, sí había muchos aprobados, es decir, la tasa de aprobados era muy alta. Analizadas las 2 preguntas abiertas acerca de qué caracterizaba un profesor, para qué consideraban ellos que un profesor era bueno o era malo, se ha hecho uso de la inteligencia artificial para englobar todas las respuestas y se distinguen claramente en 9 categorías. Las 5 que tenéis en negrita hacen referencia directamente a cuestiones de organización del material, de implantación de las clases y de metodologías. Pero hay otras 4
que hacen referencia a la parte personal del profesor. Ellos consideran que un profesor bueno se caracteriza por que es organizado, porque prepara bien las clases, porque es dinámico, porque interactúa con los alumnos, porque es empático, estas ya son propiedades de tipo personal, porque tiene pasión y vocación por la docencia, porque muestra respeto y amabilidad por el alumno y porque tiene paciencia. ¿Qué consideran ellos que es un mal profesor? Pues justamente el que cumple lo contrario. Es decir, el que no es claro en las explicaciones, el que no se organiza, el que tiene desinterés y le falta la motivación. Y a nivel personal, el que es arrogante, muestra falta de respeto al alumnado, no es amable y es impaciente. ¿Vale? Por cuestiones de tiempo, voy a cortar un poco la exposición, pero lo que nos preguntábamos a continuación fue, ¿esa era una opinión generalizada o dependía del perfil del alumnado? Es decir, había cuestiones o factores endógenos o exógenos del alumnado que hacía que los resultados fueran lo que eran, o atendiendo a su situación laboral, al régimen del centro donde habrían cursado sus estudios suprauniversitarios, u otra serie de factores, las respuestas habrían sido diferentes. ¿Vale? A modo de ejemplo, habíamos seleccionado 3 de las 6 TICs y 3 de las 13 preguntas del profesorado. ¿Vale? Y, aunque tengo aquí todos los análisis hechos, a modo de resumen, indicaros que se ha realizado un estudio agregado y desagregado atendiendo a si compaginaba estudios y trabajo y el tipo de centro donde había cursado estudios preuniversitarios. Observar que en casi todos los casos, que ahora pasaré, el porcentaje de estudiantado que se muestra neutral frente a la pregunta, es decir, que no se decanta en estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, ronda el 30%. ¿Vale? Pero en cualquier caso, respecto a la primera TIC, que es si le gustaba trabajar más con lo digital que con lo analógico, el 53,6% está de acuerdo o muy de acuerdo, frente al 15% aproximadamente en el que está en desacuerdo. Desglosado o desagregado en función de centro de estudios o si trabaja o no, los resultados son muy parecidos. Con la segunda pregunta TIC pasaba algo parecido. El 52,5% se muestra muy de acuerdo en que son muy útiles frente al 19% que se muestra muy en desacuerdo. Y el análisis desagregado arroja resultados parecidos. También indican que acaban utilizando, es decir, confiesan que acaban utilizando la tecnología en clase para fines no docentes, en un porcentaje más elevado que los que lo utilizan adecuadamente. Y si lo desagregamos, el análisis da resultados parecidos. En cuanto al profesorado, nos llamó la atención el hecho de que a la pregunta, ¿el profesor es bueno si la mayoría de la gente aprueba?, estuviese más o menos igual de repartido entre muy de acuerdo y muy en desacuerdo. La balanza estaba más en muy de acuerdo que en muy en desacuerdo en cualquier caso. Y desagregado, el estudio arrojaba resultados similares. ¿El profesor es malo si la mayoría de la gente suspende? Pues pensábamos que iban a responder mayoritariamente que sí, pero no. Cerca del 40% se muestran muy de acuerdo o de acuerdo frente al 26,4% que se muestran muy en desacuerdo. Y en cuanto a la exigencia del profesorado, que se les preguntaba, si el profesor es muy exigente, mi grado de implicación en la asignatura aumenta, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta afirmación? Llama la atención que el 53,3% de los casos dicen que están de acuerdo, es decir, que parece que agradecen, entre comillas, que el profesor exija, ¿vale? Y en el análisis desagregado, atendiendo al centro de estudios preuniversitarios, hay una brecha importante entre los que proceden de centros privados, concertados y públicos, puesto que en el caso de estudiantado que procede de centros públicos, el porcentaje de alumnos que se muestran de acuerdo con esa afirmación está más de 20 puntos por debajo que los que provienen de centros privados. Dicho lo cual, conclusiones a las que llegamos. Llama la atención la indefinición, es decir, ese 30% que no se decanta ni por una opción ni por la otra. Y en el caso de las TIC, se inclinan más por el formato digital que por el analógico, consideran que las TIC ayudan más que distraen, perciben muy útil el uso de un grupo de WhatsApp para clase, confiesan hacer un uso inapropiado de las TIC. Esto se da más casos con más fuerza en los que trabajan y en los que provienen de centros concertados.
En cuanto al rol del profesorado, no están de acuerdo en calificar al profesor como bueno si la tasa de aprobados es alta, ni de calificarlo como malo si la tasa de suspendidos es alta. No están de acuerdo en que la exigencia del profesorado repercuta en una disminución del grado de implicación del estudiantado. Y sí que están de acuerdo en que si el profesor es bueno, cercano y muy exigente, su implicación con la asignatura aumenta. Y que si el profesor es malo, entonces el grado de implicación disminuye. Con lo cual, propuestas de mejora que se podrían discutir. Hay que seguir utilizando las TIC dentro de las metodologías docentes de manera equilibrada y exigirles, porque parece que es algo que no les disgusta. Para poder exigirles, habría que proponerles objetivos claros, preparar adecuadamente las sesiones, tener un feedback del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto por parte del profesorado como del alumnado, y captar su atención y mantener o recuperar los niveles adecuados de docencia. Muchas gracias por su atención. María, ¿te pongo el PDF o el Power? El Power. Vale. Lo han puesto aquí antes, por cierto. Ah, no, ya está puesto. Pues entonces será que no. Vale, a ver que lo pruebe. Vale, ¿lo habéis probado? Antes han hecho eso, sí, probar primero y luego ahora volver. Vale, es que si me han robado ahora. Sí, sí que. Vale. Continuamos con la evaluación del impacto de la pandemia en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Valencia, un enfoque por áreas de estudio. Nos lo contará María Benza. Adelante. Bueno, buenas tardes. Soy María Benza Ibars, coautora de este trabajo junto a María Isabel López y Maya Barak, todas pertenecientes a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por darme la oportunidad de participar un año más en las jornadas y además por felicitarles por el 10º aniversario. El trabajo que les voy a presentar lleva por título Evaluación del impacto de la pandemia en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Valencia, un enfoque por áreas de estudio. Este es el índice que voy a seguir en la presentación. Y a modo de contexto, antes de la COVID-19 vivíamos en una sociedad donde la enseñanza era 100% presencial, pero con la COVID-19 el paradigma de la universidad cambió radicalmente. Por tanto, la Universidad de Valencia tuvo que adoptar unas medidas de enseñanza diferentes. Pasamos de una modalidad 100% presencial a, durante los cursos 2019, 2020, 20 y 21, a una combinación de modalidades en línea híbridas. Estos dos cursos que he nombrado, el 2019-2020 y el 2021, son los que nosotros tomaremos como años pandémicos. El objetivo de este trabajo es analizar la valoración del alumnado en la Universidad de Valencia sobre los cambios incorporados como respuesta de la pandemia y verificar si este impacto fue homogéneo en las diferentes áreas de estudio. La muestra que hemos utilizado son las encuestas de evaluación docentes dirigidas por la unidad de calidad de todos los estudiantes de las diferentes áreas de conocimiento durante el periodo 2016-2022. Todos estos datos estaban en un archivo PDF, por tanto no se podía editar y se requirió de programas ad hoc para obtener archivos editables. Los análisis de datos han sido técnicas estadísticas exploratorias como gráficos e inferenciales con el test de adherencia. Todas las variables e instrumentos son 14 preguntas cualitativas en una escala Likert de 5 niveles, 1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo, agrupados en 7 bloques del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los primeros resultados que obtenemos para observar las diferencias que ha habido de la valoración del alumnado en las diferentes áreas de conocimiento, observamos que en el primer bloque, materiales y guía docente, las áreas más impactadas son ciencias sociales y jurídicas con un impacto negativo, como podemos observar en el primer curso y el segundo curso pandémico, y arquitectura e ingeniería con un impacto positivo en el primero y segundo curso. Ambas retoman sus posiciones prepandémicas.
En el bloque 2, la metodología docente, ocurre lo mismo. Las ciencias sociales y jurídicas tienen un impacto negativo y la arquitectura y ingeniería un impacto positivo, pero en este caso no retoman sus posiciones prepandémicas. Además, cabe destacar que tanto en el bloque 1 como en el bloque 2, las ciencias de la salud siempre se encuentran en primera posición. El bloque 3, que es el bloque de coordinación, las áreas más impactadas son artes y humanidades en color lila, que aquí tienen un impacto negativo, y arquitectura e ingeniería también tienen un impacto positivo sin retomar sus posiciones prepandémicas. En cuanto al bloque actitud, la área más impactada son ciencias de la salud, que primero tiene un impacto negativo y luego tiene una tendencia positiva. Las ciencias con un impacto positivo en los cursos pandémicos y un impacto negativo en el curso pospandémico, y artes y humanidades con un impacto positivo en el curso pandémico y luego tiene una tendencia negativa en los siguientes. En cuanto al bloque 5, que es atención a los alumnos, todas las áreas de este bloque se ven impactadas. En menor medida artes y humanidades y en mayor medida ciencias de la salud positivamente y ciencias negativamente. Este bloque es el que más se ha visto afectado debido a que los alumnos pasaron a atender a una atención con sus profesores 100% presencial en los despachos o en las aulas y todo pasó a ser en línea. Por tanto, el alumnado sí que ha tenido una valoración aquí más impactante, por como observamos se ve impactado en todas las áreas de conocimiento. En cuanto al bloque 6, que es el bloque de evaluación, observamos que las ciencias sociales y jurídicas vuelven a ser la más impactada en el primer año negativamente y en el segundo positivamente, y arquitectura e ingeniería en el primer año positivamente y en el segundo negativamente. Y las dos tampoco retoman sus posiciones prepandémicas. En cuanto al bloque 7, que es el bloque global, tenemos a modo de resumen que las ciencias sociales y jurídicas tenían su impacto negativo en los cursos pandémicos y arquitectura e ingeniería su impacto positivo también en los cursos pandémicos sin retomar sus posiciones prepandémicas, y ciencias de la salud siempre está en la primera posición del ranking. Una vez analizamos todas las valoraciones del alumnado por el ranking, vimos que estas valoraciones presentaban unas diferencias entre ellas. Por tanto, para poder paliar esta brecha, definimos 5 clústeres. Para definir estos 5 clústeres, recopilamos todos los datos de todas las valoraciones de las encuestas de cada área de conocimiento. A modo de ejemplo, les mostramos una tabla con los datos del primer bloque para cada año y cada área de conocimiento. Tenemos para todos los bloques, todos los años y todas las áreas de conocimiento. A continuación, contrastamos la hipótesis de normalidad para comprobar que todos los datos de cada bloque y cada año se ajustaban a una distribución normal. Y finalmente pudimos definir los clústeres, conteniendo cada uno el 20% de los casos. El clúster rojo, que es el clúster 1, contiene el 20% de las puntuaciones más bajas. El clúster 2, que es el clúster naranja, corresponde entre el 20 y el 40%. El clúster 3, que es el clúster amarillo, corresponde entre el 40 y el 60. El clúster 4, que es el clúster verde claro, corresponde entre el 60 y el 80% de las puntuaciones, y el clúster verde oscuro, que es el clúster 5, corresponde al 20% de las puntuaciones más altas. A modo de poder ajustarnos al tiempo y ir en detalle a lo más principal, vamos a observar el área más impactada, que es las ciencias sociales y jurídicas, que se representa en color rosa, como observamos aquí arriba, y las ciencias de la salud, que se representa en color naranja. Si observamos las ciencias sociales, en todos los bloques que tenemos en la diapositiva, del bloque 1 al bloque 4, observamos que se encuentra en todos los cursos objeto de estudio en el clúster rojo, que es el clúster peor valorado. Pero se observa un leve mejoramiento en el bloque 4 de la actitud del alumnado en el último curso de estudio, el 21-22. Por el contrario, las ciencias de la salud, que es la que tenemos aquí en color naranja, en todos los bloques que tenemos aquí representados se encuentra en el primer clúster, que es el clúster de la zona más oscura, el clúster 5, de las mejores puntuaciones. Pero tiene un pequeño descenso en el curso pandémico en cuanto a la actitud del alumnado en el curso 2019-2020. Respecto al resto de bloques, del bloque 5 al bloque 7, las ciencias sociales y jurídicas tienen el mismo patrón que hemos mencionado anteriormente, pero tiene una pequeña mejora en el curso 2021-2022 en la atención a los alumnos. Por el contrario, observamos que las ciencias sociales y jurídicas tienen un pequeño empeoramiento en el curso pandémico 2019-2020 en el mismo ítem. Por tanto, a modo de conclusión, según el ranking, observamos que las ciencias de la salud es el área que menos está impactada por la situación derivada del COVID, ya que en el ranking siempre se suele encontrar entre la primera posición. Las ciencias y artes y humanidades tienen un impacto apenas reseñable, ya que siempre se suelen estar entre segunda y tercera posición. Arquitectura, ingeniería y ciencias sociales y jurídicas es el área más impactada, como hemos observado siempre está entre cuarta y quinta posición.
Y el clustering lo que nos permite es ratificar y puntualizar todo aquello que hemos indicado anteriormente, pero nos permite detectar puntos fuertes y puntos débiles. El punto débil que tenemos es la actitud hacia el alumnado y atención tutorial en el área de Ciencias de la Salud, en el curso pandémico 2019-2020, y el punto fuerte serían los mismos ítems, la actitud hacia el alumnado y la atención tutorial, en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, en el curso postpandémico 2021-2022. Muchas gracias por su atención. En último lugar, tendremos la presentación Uso de la simulación áptica como herramienta para desarrollar la capacidad de autoevaluación del alumnado de odontología durante la realización de accesos endodónticos, por Sofía Folguera. ¿Te pongo el PDF? El Power, vale. Tengo unos cuantos vídeos. Pues muchas gracias por la presentación y por permitirme presentar en estas magníficas jornadas. Este es mi tercer año seguido y espero poder acompañaros 10 años más. Bueno, quería destacar que este proyecto que vamos a presentar hoy es un proyecto que he tutorizado a un grupo de estudiantes de cuarto de odontología, que ha sido su trabajo de investigación que han desarrollado durante cuarto curso, y me hubiera gustado mucho que hubieran venido también a presentar, porque lo hubieran hecho fenomenal, pero están en época de exámenes y estoy yo aquí en representación de ellos y del resto de los profesores de nuestra unidad docente. Y bueno, pues como no somos muchos odontólogos en la sala, voy a empezar introduciendo unas nociones básicas acerca de endodoncia. Y es que todos los dientes en su interior presentan un tejido vasculonervioso, que es la pulpa, que es lo que en el vídeo, si se vuelve a reproducir, es lo que se veía de color rojito. En lo que es la corona del diente, la pulpa presenta un ensanchamiento, que es lo que se llama la cámara pulpar, y en cada raíz hay un sistema de conductos. Entonces, en varios de los tratamientos dentro del área de la endodoncia, que precisamente se ocupa de tratar las patologías que afectan a la pulpa, hay que hacer un agujero a través de la corona, una cavidad, eliminando tejidos duros del diente, esmalte y dentina, hasta llegar a esa cámara pulpar y exponer los conductos. Bueno, esto a los estudiantes, la primera vez que se enfrentan a ello, asusta un poco, porque vas como a ciegas, tienes que ahí bajar quitando tejidos duros y esperar llegar al lugar al que deberías sin perforar el diente. Y bueno, desde hace pocos años disponemos en el CSIS-UV de una serie de simuladores ápticos que nos ayudan a entrenar este tratamiento de manera preclínica antes de atender a pacientes. Y bueno, pues los simuladores, ¿qué son? Son unos aparatos que nos permiten interactuar con objetos virtuales a través de estos visores. Los alumnos pueden ver esos objetos virtuales y lo más mágico es que no solo los ven, sino que los tocan. Tienen una retroalimentación táctil y además esto es muy fiel, se parece mucho al tacto que tienen los dientes en la realidad. Además, estos simuladores pues, van acompañados de una tablet que ofrece como un feedback al estudiante de cuánto tejido está eliminando, cuánto tiempo, ¿vale? O sea que en teoría pues, podría ayudarles a no solo que aprendan a realizar el procedimiento, sino también a adquirir competencias de evaluar el trabajo que están haciendo. Disponemos de estas dos herramientas, una para la mano dominante y otra para la mano no dominante, sobre la que podemos superponer gran variedad de instrumentos virtuales y así realizar prácticamente cualquier tipo de procedimiento. Así pues, como objetivos nos propusimos comparar la concordancia entre la evaluación del resultado de la realización de estos accesos endodónticos mediante los simuladores ápticos entre los estudiantes de odontología y un docente experto.
Y además queríamos describir o caracterizar esa actuación del alumnado en la realización de las aperturas o accesos endodónticos. Pues bien, como criterios de inclusión para participar en el estudio, establecimos que debían de ser estudiantes matriculados en nuestra asignatura, que es del tercer curso de odontología, y además, muy importante, no debían de tener experiencia ninguna en la realización de este tratamiento. 12 estudiantes aceptaron voluntariamente participar y firmaron los consentimientos correspondientes y organizamos 3 sesiones. En la primera de ellas nos dedicamos a explicar los criterios adecuados de realización de los accesos endodónticos, el protocolo a seguir y, muy importante, ejemplos de uso de cómo usar el cuestionario de autoevaluación que ellos emplearían en las siguientes sesiones. Y luego las 2 posteriores sesiones ya fueron con los simuladores ápticos. En cada una de ellas los estudiantes realizaron 3 aperturas camerales en el mismo caso, que era un primer molar mandibular, y ellos sí evaluaban mediante este cuestionario cada una de ellas. Finalmente, un docente experto evaluó la primera y la 6ª apertura, es decir, la inicial y la final. Aquí os muestro el cuestionario que utilizamos. Consta de 10 ítems que evalúan distintos aspectos, pues algunos de ellos están directamente relacionados con poder hacer o no el tratamiento. Otros con no dañar en exceso el diente. Esta cavidad pues tiene algunas cosas mejorables, lo he puesto como ejemplo. Y otros con permitir luego poder restaurar el diente. Entonces se contestaba de manera dicotómica o sí o no a cada ítem. El alumnado contestaba evaluando cada una de sus aperturas. He de destacar que el protocolo que se siguió en las sesiones experimentales fue estandarizado. O sea, tenían solo 15 minutos para realizar el acceso, 5 para evaluarlo y tenían que utilizar sí o sí esta secuencia de instrumentos. Y luego también os he puesto esta imagen para que veáis los datos que automáticamente el simulador va registrando de las acciones que realiza el alumnado. Por ejemplo, registra el tiempo total, el tiempo que está usando cada herramienta, cómo las mueve, el porcentaje de tejidos que elimina, etc. Entonces, por último, realizamos el análisis estadístico para conocer ese porcentaje de acuerdo y el coeficiente de capa de Cohen entre los participantes y el experto para cada ítem. Y también un análisis descriptivo de estos datos que recogía el simulador. Bien, en esta tabla podemos ver los resultados para la primera apertura. Recordemos que esto es la primera vez que los alumnos se enfrentan a este tratamiento, no han tenido experiencia previa. En la primera columna podemos ver el porcentaje de alumnos que han respondido positivamente a cada uno de los ítems. Luego podemos ver el porcentaje de accesos endodónticos evaluados positivamente por el experto, la concordancia entre ambos y luego el capa de Cohen, que ha utilizado un código de colores para que fácilmente podamos ver que solo había un ítem en el que estaban muy de acuerdo, 1 con un acuerdo bueno, 2 moderado y el resto era escaso o ínfima la concordancia. El ítem o el aspecto que el alumnado cree que realiza mejor es este de aquí, pues piensa que puede ver todas las paredes y piso pulpar y vemos que el experto no está muy de acuerdo. Sin embargo, el experto sí valora positivamente que han hecho, ¿no?, estos 2 ítems. Uno de ellos, recordemos que es indispensable para poder realizar el tratamiento, así que bueno, pues no está tan mal para ser la primera. Y bueno, aquí ningún estudiante considera que ha cumplido con este ítem y aquí pues el experto sí está de acuerdo y de hecho es el único ítem donde hay un muy buen acuerdo entre ambos, en que no han hecho bien ese aspecto, que bueno, es la primera vez que lo hacen. Ya mejorarán o bueno, o quizá no. Esta es la 6ª apertura, la última que realizan. En general sí que vemos que el porcentaje de respuestas positivas ha aumentado. Tanto el alumnado ha ganado confianza en que
ha hecho mejor. Cabe destacar que el alumnado no recibía, no lo he dicho, pero no recibía el feedback del docente. O sea, ellos se evaluaban y no sabían si su evaluación había sido correcta o no en el momento, porque no queríamos influir en su criterio. Y bueno, el experto en general también ha considerado que varios de estos ítems han mejorado, ¿vale? El 100% del alumnado considera que cumple con estos 2 ítems y bueno, pues sí que hay un buen acuerdo con el experto. Y el experto, pues fijaros, 3 ítems considera que el 100% de los accesos están bien, que no está nada mal teniendo en cuenta que solo han repetido el procedimiento 6 veces. Y la regularidad de las paredes sigue siendo el aspecto que peor valorado. Se valoran pues tanto el alumnado como el experto nuevamente. He de decir que es que el problema es que el simulador es excesivamente sensible. O sea, te vas una micra y se queda una huella en el diente virtual que además lo puedes ver gigante. Ellos, pues si practicaban con dientes naturales, que son pues tamaño diente, igual esos surcos que deja la fresa no lo podían evaluar. Y aquí se ve todo. Entonces, claro, te das cuenta de más fallos que con otros métodos. En cuanto a estos resultados de los datos que recoge el simulador, podemos ver que de media en la primera apertura dedicaron 16 minutos, contando tanto la realización del procedimiento con su evaluación, y luego consiguen disminuir a 10 minutos. Y en general disminuye tanto el movimiento que hacen con las herramientas, esto podríamos asociarlo como que vacilan menos, y destacable que de esos 16 o 10 minutos realmente la herramienta solo trabaja 90 segundos. O sea, realmente el tiempo que están haciendo el agujero, la cavidad, son 90 segundos. El resto de los minutos no sabemos qué hacen. Es una cuestión que podríamos investigar porque seguramente están pensando a ver cómo abordan el caso o incluso dudando de sí mismos. Me parece una cuestión muy, muy interesante para el futuro. De porcentajes de tejido eliminado no hemos encontrado una relación clara y las diferencias no son muy destacables entre la primera y la última apertura. Algunos ejemplos que voy a pasar rápido para que veáis la primera y el último acceso de los estudiantes. Y por último, pues quiero comentar que no hay muchos estudios acerca del uso de simuladores ápticos en endodoncia y encima los que hay son bastante antiguos. Y salvando las distancias de que ni es la misma marca de simulador ni el mismo caso, la mayoría de nuestros resultados son similares, exceptuando la reducción en el tejido eliminado, que nosotros no hemos encontrado diferencias. En conclusión, consideramos que los simuladores sí son útiles para evaluar, o sea, para que los alumnos evalúen su trabajo. Eso sí, pensamos que esos datos que da la tablet no son suficientes, sino que complementar con ese cuestionario ha sido adecuado para que el alumno pueda valorar mejor otros aspectos. Y esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier duda. Muchas gracias a todos por vuestras presentaciones. Os invito a María, a Isabel y a Paula para que os sentéis en la mesa. Y muy interesante respecto a trasladarnos la opinión de los estudiantes y su evaluación o autoevaluación en los procesos de aprendizaje. Bien, comenzamos con las preguntas de la sala, si alguien tiene alguna. Hola, bueno, muchas gracias por las presentaciones a todas. Mi pregunta va un poco con relación a la presentación de Paula. Primero es una aclaración para ver si lo he entendido bien. Digamos, en la regresión lineal que habéis planteado, ¿era más importante la metodología activa tuviera asociado un conocimiento compartido que el mero hecho de la propia metodología activa? Era más importante si era compartida entre los estudiantes y tal. Entonces, entiendo que, digamos,
el juego en el proceso de aprendizaje, el compartir conocimientos es casi más relevante que el utilizar una técnica de innovación u otra a este respecto. Y esto me plantea a mí también algunas dudas, porque por ejemplo yo doy otra materia muy diferente, es economía, introducción a la economía, y me he encontrado con casos de estudiantes muy flojos en la materia, en lo que son los conceptos, pero en los debates, por ejemplo, sobre salario mínimo, sobre competencia perfecta y monopolio, eran los líderes absolutos. Es decir, tenían una competencia muy buena en lo que es el debate, el conocimiento compartido, pero sin embargo no sabían aplicar los conceptos cuando a lo mejor se les plantea a otros. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esto es una reflexión personal y pido vuestra reflexión, incluso puede ser una pregunta bien, ¿hasta qué punto en la evaluación de competencias es más importante que los conocimientos el propio proceso de divertimento o en todo caso de comunicación entre ellos, que también es importante desde el punto de vista de un estudiante, pero no tanto los conocimientos y un proceso de esfuerzo, digamos, tradicional en el aprendizaje de conocimientos con todos estudiando en casa? Yo es que creo que en la universidad no solo se evalúan los conocimientos, sino las aptitudes y las habilidades que tienen nuestros alumnos. Entonces, la capacidad que tienen para ellos mismos compartir conocimientos con diferentes metodologías activas, eso también, como tú dices, puede ser que un alumno destaque mucho en un examen, pero a lo mejor en un tema de debate donde a lo mejor las habilidades sociales y relacionarlo con la materia, otro alumno se puede ver más destacado. Entonces también pienso que se debe de valorar eso y no centrarnos únicamente en una evaluación tal vez a lo mejor más paternalista de un examen escrito, centrándonos únicamente en los conocimientos que haya aprendido el alumno. Y en nuestro caso lo que queríamos ver es qué metodología activa de las que había nombrado, que en este caso obtuvimos la correlación del conocimiento compartido entre los alumnos, profesores o invitados, a ellos les satisfacía más en la asignatura, porque después vemos en la discusión que este grado de satisfacción influye no solo académicamente, sino también en su vida deportiva, emocional y social. No sé si te he respuesto a la pregunta. Buenas. Yo quería preguntarle a Isabel, que me he perdido el principio de tu ponencia, pero bueno, me han parecido súper interesantes los resultados que estabas presentando. Y mi pregunta era si habéis, visto que me he perdido el principio, si habéis incluido alguna pregunta del tipo, claro, los alumnos evalúan al profesor y ponías algún resultado como que lo califican como mal profesor cuando no es paciente o tiene malas respuestas, bueno, cosas de ese tipo. Si habéis introducido alguna pregunta del tipo, ¿crees que el ambiente en clase afecta a la docencia del profesor? O sí, un poco, porque a veces los estudiantes son muy demandantes, que está bien, y nosotros nos hacemos la autocrítica, pero a mí por lo menos me pasa que en los grupos donde hay más silencio, más atención, mi performance, digamos, suele ser mucho mejor y desde luego eres más paciente, puede que expliques mejor, tienes más voluntad de dar más materiales y demás, que cuando es un grupo que no paran de hablar, no atienden, pues quizás sí que el profesor llega a ser más impaciente y tenga unas reacciones peores. Entonces, un poco una pregunta así como si crees que un poco el ambiente en clase o el silencio o la predisposición de los alumnos puede afectar a el desempeño del profesor. No hemos incluido ninguna pregunta de ese estilo. Las preguntas acerca del profesor son todas las que hemos expuesto ahí, pero claro que puede afectar el desarrollo en general de todo, de la clase, de cómo perciben ellos, de cómo aprenden. Entiendo que sí. Porque ellos a veces son muy
rápidos en evaluar si este profesor es bueno o es malo, pero no evalúan, pues igual mis compañeros es que no están muy por la labor, y entonces eso también habría que hacer un poco de autoconciencia, no solo de derechos, sino también de deberes. No, preguntas que sí que se han hecho en el cuestionario, pero que no las hemos analizado por cuestiones de tiempo, son las referentes a lo que les afecta a ellos el ambiente de clase de sus compañeros, pero no lo que afecta el ambiente al profesor. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Claro. Sí, hay mucho que estudiar ahí. Pero bueno, perdón. No, que me había surgido cuando presentabas, cuando decías, no, si el profesor es muy exigente, pues en el fondo se implican más, entonces nos lo agradecen. Y yo decía, bueno, igual tampoco es que te lo agradezcan, simplemente que ven que es más complicado aprobar y entonces dicen, aquí tengo que echarle más horas o más... Pero la pregunta no era si era muy exigente. A ver, era si el profesor es muy exigente, si eso afecta a tu motivación, a tu implicación, si te afecta positiva o negativamente. Yo lo veía más como un punto de vista práctico de, esta asignatura me van a exigir más, entonces tengo que esforzarme más. Vale, pues yo no la formulé con esa intención. Otra cosa es que la hayan leído con esa intención y le hayan contestado con esa intención. Pero la idea preconcebida que pensamos que había detrás de todo esto es que ellos querían el aprobado, por tanto que un profesor era bueno si aprobaba mucha gente, si era malo si no aprobaba mucha gente, y que el ser exigente no les ayudaba a implicarse en el aprendizaje de la asignatura, sino que buscaban algo que igual estamos mal predispuestos a eso, como diciendo, parece que a veces que vengan a buscar el título no quieren que se les exija y no quieren que se les apruebe. Entonces las preguntas iban en esa línea. Vale. Yo para Sofía, cuando has dicho lo del tiempo que están perforando, ¿es tiempo seguido o es igual es que, no sé, levantan, miran, no sé qué? Digo, y entonces en total realmente está un poquito, pero no es como... Sí, es como que perforan unos segundos, paran, miran, dan las vuelta al diente, piensan, ven si cambian de instrumento, otra vez, unos segundos, paran. O sea, creo que tiene sí. sentido, sobre todo si son noveles, quizás... Sí, pero la verdad es que no esperaba que fueran 90 segundos en sí, claro. Si fueras muy... Claro, eso significa que si estás muy enfocado y vas muy seguro, haces el tratamiento enseguida. Pues si hacéis más, igual llegáis casi... En realidad, en 6 habíais reducido el tiempo un 33%, sí. Y eso incluyendo el cuestionario es que... Sí, y el tiempo de uso de la herramienta era prácticamente el mismo. Claro. O sea, variaba unos segundos, o sea que... Lo que creo que eso podría traducirse en que han ganado confianza o que saben mejor lo que hacer. Y luego para Isabel, ese peso tan grande de todas esas cualidades que son más de personalidad, yo que a veces soy seca, la gente me dice que no tengo cara de sonrisa, a mí eso me preocupa un poco porque tengo la sensación de que si no empatizan contigo, que al final es una vida social que o trabajas tú porque te da la gana o pues si eres así o lo que sea, pues igual no empatizas o no caes tan bien, que influya tanto en lo que ellos perciben como bueno o mal profesor, independientemente de lo que te prepares la asignatura, de que les des feedback, de qué tal, quiero decir, ese peso tan grande de... A ver, si quieres lo hablamos tomando un café, pero igual. Hoy que hemos tenido varios miembros de la Facultad de Psicología. Necesitamos ayuda. Claro. De todas formas, los pedagogos insisten bastante en que los estudiantes recuerdan a sus profesores, no por lo que les enseñaron, sino por cómo fue el trato personal con ellos. Entonces esto va en línea con lo que
los pedagogos nos comentan. Cierto grado de empatía tiene que haber, pero en los dos sentidos, creo yo, ¿eh? Claro, respeto y empatía de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, creo yo. ¿Alguna pregunta más en la sala? Y en el chat. Bueno, pues os trasladan agradecimientos por vuestras ponencias muy interesantes y nada más. Muy bien. Todos los datos nos los ha inventado ChatGPT. Tú pasaste la encuesta. ¿Te pones el programa o te da igual? Fuera, sí. O cerrar esto. Sí, lo que quieras. Pero el programa no sé dónde está. Estaba en el escritorio. Bueno, pues vamos acabando ya la tarde y vamos con el acto de clausura de estas 10ª jornadas de sistemas de votación electrónica de 2024 y cuartas jornadas internacionales. Para la clausura tenemos a Marta Roig, del Comité Científico y Organizador. Muchas gracias, Cristina. Bien, voy a dar paso a la clausura de nuestra 10ª edición de las jornadas sobre sistemas de votación electrónica y cuartas jornadas internacionales. No hay 2 años sin 3, así que por tercer año estoy yo en la clausura. Bien, voy a intentar ser breve, puesto que ya estamos todos muy cansados y cansadas. En primer lugar, como siempre, agradecer a los integrantes de la inauguración de nuestras jornadas, a Pedro Canales Ronda, vicedecano de Calidad, Acreditaciones y Planificación, Rosendo Pou Amérigo, delegado de la Rectora para la Transformación Docente, y Pedro García Pilán, del Servei de Formació Permanent. En segundo lugar, como siempre, y un año más, agradecer a todos los participantes, tanto presenciales, que hemos estado aquí durante todo el día, y aquellos online, ¿vale? También agradecer a los ponentes, sin los cuales, obviamente, no sería posible estas jornadas y el crecimiento de las mismas. Todos ellos son una pieza clave en estas jornadas y nos permiten crear un foro para generar debate, un foro para compartir ideas, para compartir herramientas, para compartir esa implementación en el aula, esa innovación docente, ¿de acuerdo? Herramientas que llevamos durante muchos años, como Isabel comentaba, empezamos con cliques, tenemos nuevos métodos de caso, metodologías docentes activas, gamificación, etcétera. Las herramientas que ya íbamos conociendo, pero a esas herramientas hemos unido y se han creado nuevas inquietudes y el debate se ha ido ampliando, ¿de acuerdo? Desde ya la edición pasada y empezó a introducirse con fuerza la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Nos generaba dudas, incertidumbre. No digo que no nos siga generando, pero eso se ha ido haciendo más fuerte y todas estas dudas han empezado a ser más protagonistas este año en nuestras jornadas, tanto en su título como en las ponencias dentro de las jornadas, como en nuestra ponencia invitada, ¿vale? En esta ponencia invitada, en tercer lugar, cómo no agradecer a Julián Cárdenas. Julián Cárdenas nos ha inspirado de alguna manera con su discurso, sus conocimientos en la inteligencia artificial,
en su exposición nos ha hecho conocedores de infinidad de recursos, los cuales son muy importantes para hacer frente a esta nueva realidad. Su exposición ha sido clara, ha sido transparente de esta realidad a la cual nos enfrentamos y quizás las dudas iniciales que seguimos teniendo, reitero, debemos enfrentar de alguna manera, y la clave es conocer todas las herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo la utilización de esta inteligencia artificial, saber utilizarla, saber transmitir a los alumnos y, a posteriori, que es nuestra duda mayor, es cómo o crear herramientas para poder detectar de alguna manera, que ya hemos visto que es muy difícil, el uso por parte de los estudiantes de esa inteligencia artificial. Por lo tanto, nuestro reto desde esa docencia universitaria, que es la que realmente nosotros estamos aquí debatiendo, es, pues de alguna manera, las herramientas que se puedan crear para la posibilidad de detectar, a la hora de evaluar cualquier DFG, cualquier trabajo, pues detectar esa inteligencia artificial. Bien, en cuarto lugar, me gustaría, como siempre, agradecer al equipo humano, ¿de acuerdo? Al equipo humano que forma parte de este proyecto, que forma parte de estas jornadas. Isabel en la presentación ya ha hecho referencia a la trayectoria de estos 10 años, que obviamente no voy a intentar, puesto que yo me he incorporado más tarde, pero sí que quería hacer referencia también, ¿por qué no?, a aquellas personas que ya no forman parte de este proyecto, y nos siguen honrando y nos siguen premiando con su presencia, como Trini, como Félix y como Vicenta, que siguen estando aquí. Sin todos este equipo humano no sería posible la continuación de estas jornadas. Gracias por estos 10 años y ya por último, simplemente espero que hayáis recogido el conocimiento deseado, hayáis disfrutado de estas jornadas, haya sido, como cada año, un espacio de inspiración, que haya cumplido vuestros objetivos y espero veros más bien el año que viene, 2025. Sin mucho más que añadir, muchas gracias por seguir aquí y nos vemos el año que viene.